¡Holi! Buenas tardes. Hoy me he venido aquí porque inauguramos sección muy importante con nuestra invitada especial, una invitada muy importante para nosotras. Pero antes de entrar en el tema, recordar lo que recordamos siempre: nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, nos podéis bichear en TikTok y en Instagram. Y en este capítulo en concreto quiero hacer un warning, porque si el contenido de este episodio te resulta sensible o te resulta reactivo en alguna forma, te pedimos por favor que no lo escuches, porque es un tema muy sensible y muy delicado. Entonces primero va tu salud y luego todo lo demás. Entonces, dicho esto, te paso la palabra para que des luz a nuestra estrella. Bueno, pues hoy nuestra primera estrella, es Paloma. Es una amiga nuestra desde que tenemos uso de razón. Es una tía muy valiente que viene a exponer un tema muy delicado, que es el TCA. Es algo que ella ha experimentado durante gran parte de su niñez, su adolescencia y durante gran parte de su vida en general. Y viene a abrir un poco sus tripas. Entonces lo primerísimo que queremos hacer es agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado la invitación y sobre todo que des voz a esto que le puede estar pasando a tanta gente, y a la gente que no le pase, por lo menos que pueda saber qué hacer y de qué va un poquito el tema. Así que cuando quieras nos puedes contar cómo empezó todo esto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las dos por recibirme y por ser la primera que viene aquí a contar un poquito su historia. Quiero aclarar que yo voy a hablar todo el rato desde mi experiencia, mi vivencia personal, no soy ninguna forofa en el tema. Y bueno, volviendo a tu pregunta, el origen viene un poco desde la infancia. Yo ahora lo sé, antes no lo sabía, pero desde que me mudé a España tenía mucha ansiedad, fue un montón de cambios que tuve en ese momento, y sumado a eso que yo era una niña con sobrepeso, estaba perfectamente sana, no tenía ningún problema de salud ni nada, pero es verdad que vivimos en una sociedad súper gordófoba. Y desde muy joven como que se me dio a entender que algo en mi cuerpo no estaba bien, como que no tenía el cuerpo correcto, bueno, no cumplía los estereotipos, por así decirlo. Ya recibías comentarios desde pequeña, ¿verdad? Desde que eras más pequeña, que a ti te Sí. hacían entender que algo no estaba bien. Sí, aparte de los comentarios, también todo lo que vas viendo, publicidad. Ya. En ese momento no había redes sociales, pero las series, la televisión, las referencias, en ningún momento. En ese momento, en las series, por ejemplo, os pongo un ejemplo: física o química. Sí. Había una Buen niña, mismamente a Úrsula Corberó, supuestamente estaba gorda y se le decía gorda en esa serie. Cuando ves ahora la serie dices, madre mía, es criminal. Entonces no me veía representada en ningún lado, y bueno, sumándole a eso, empecé a sufrir bullying en el colegio. En el colegio fue un poco más leve, pero es verdad que cuando entré en los años de instituto fue yendo a más. Los 2 primeros años de instituto, primero y segundo de la ESO, fue un infierno, lo pasé bastante mal. Y bueno, ahí comenzó todo. Y con el tema del bullying, ¿tú cuándo realmente te diste cuenta del efecto que eso estaba teniendo, el impacto que estaba teniendo en este trastorno concretamente? No fue un momento concreto, es verdad que fue ir sumándole tiempo, más baja autoestima. Yo desde muy pequeña fui desarrollando una autoestima muy baja, y sumándole el bullying, no fue un momento determinante, sino que explotó. O sea, no te sé decir un día, ni te sé decir, en el segundo año tal. Simplemente se acumuló la baja autoestima con el bullying, con todos los cambios, con la ansiedad que tenía, y bueno, eso fue haciendo que poco a poco me empezara a restringir comidas. Después de eso empiezas a contar calorías, empiezas a meterte en dietas muy estrictas, y ya después de eso directamente dejé de comer. ¿Y cuánto tiempo estuviste aguantando esta dinámica? Quiero decir, si haces así un repaso del tema del bullying, porque además vamos a dejar claro que el bullying no es una vez a la semana ni una vez cada 7 meses, es todos los días, 8 horas al día que estás en el colegio. ¿Cuánto tiempo estuviste aguantando esta dinámica en años, aproximadamente? Cuando fue más fuerte, por así decirlo, yo creo que el segundo de la ESO, en primero ya había algunas burlas, no era algo diario, es verdad, pero segundo de la ESO sí que fue un año bastante malo.
te diría la mitad del curso, hasta que ya llegó un momento en el que como que pensé que si yo no cambiaba mi cuerpo, ese problema no se iba a ir. Achaqué todos los problemas, tanto lo del bullying como cualquier otro tipo de problema que tuviera en ese momento en mi vida, a que el problema era mi cuerpo. Fíjate. Sí. Es que tiene un impacto muy fuerte. Al final no nos damos cuenta, pero todos los comentarios que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuando somos más pequeños, se depositan ahí, se sedimentan y entonces hacen ahí una base un poco turbia. Y quiero lanzar un ataque muy gratuito, pero es que a mí este tema me pone mucho mala leche. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabes que me enfada muchísimo. Pero además es que la gracia de todo esto del bullying diario que ella recibía era de gente que no tenía nada que echar en cara. Nada es nada. O sea, quiero decir que es gente que probablemente no se estaría mirando al espejo diariamente. Absolutamente. Y yo no quiero criticar a nadie porque cada uno tiene que estar a gusto con cómo es. Pero es que tenía mucha tela. Y además, curiosamente, toda esta gente, a lo largo del tiempo después, hubo un cambio de actitud, ¿no? Sí, es cierto. ¿Contigo? Es cierto que hubo un cambio de actitud. De todas formas, con el tiempo, creo que eran personas evidentemente inmaduras emocionalmente, que ahora mismo, si lo miro de otro enfoque, seguramente tuvieran muchos problemas en casa o fuera de casa, tuvieran sus propias inseguridades que quizás era mucho más fácil enfocarlas en mí. A todo esto, bueno, hacer un inciso, yo era una niña completamente pasiva, o sea, era muy callada y era un blanco carne de neón, digamos. Entonces, más que hacer referencia a ellos, creo que va todo más con la sociedad, con que se juntaron un montón de factores en ese momento. No había tampoco ningún tipo de educación emocional en el colegio. Una vez alcé la voz y se me castigó junto con la persona que me había hecho bullying. Nos castigaron a los dos juntos. A ti por haber alzado la voz y por haber dicho hasta aquí. Es que fíjate, es que por eso quería hacer alusión a eso, porque me parece muy importante que si tú, que desde pequeños, y de esto este podcast y de esto todo lo que pasa, jolín, si tú tienes un problema, ¿cómo puede llegar a ser tan nula la educación emocional que tengas que exteriorizar ese problema hundiendo en la mismísima miseria o aportando a que una persona se hunda en la mismísima miseria? Es una cosa que a mí me trae por los 7 demonios y bueno, quería ligeramente comentarlo. No es un comentario aislado en el que una persona no tiene buena relación contigo y entonces tenéis un conflicto. No, era un grupo. No, era una es cosa... un rebaño. Era un rebaño, de literal. ovejas. Literal, pero si te das cuenta y hacéis un poco de reflexión, realmente era el reflejo de la sociedad que había en ese momento. Totalmente. El reflejo de los profesores, el reflejo del colegio y el reflejo de todo el cóctel Molotov que al final pues resultó en un TCA. Podría haber resultado en otra cosa. Totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, volviendo un poco al tema, los síntomas que empecé a desarrollar en ese momento, después de dejar de comer, hacer toda la cuenta de calorías, llegó un momento en el que yo no podía ya sostener esa situación, y es verdad que el TCA lo que tiene es que nunca va a ser suficiente. Yo, por ejemplo, mi meta eran 40 kilos. Yo, si pesaba 40 kilos, yo iba a estar bien. Pasé en un año de pesar 70 a pesar 46. Y cuando dejó de ser suficiente la ausencia de la comida, contar calorías y demás, bueno, es que estoy recordando que mi ingesta diaria era un plato de acelgas. Los cuadraditos estos tenían 20 calorías, me acuerdo, que los contaba, y esa era mi ingesta diaria. Pero después llegó un momento en el que eso era evidentemente insostenible, yo me sentía muy débil, entonces empezaron los atracones. Y cuando empezaron los atracones, vinieron las purgas. Ahí toqué fondo completamente. En el TCA siempre vas a ir a más, nunca va a ser suficiente. Entonces, cuando empecé con las purgas, empecé a tener... O sea, mi día a día giraba en torno a mi cuerpo. O sea, yo era todo lo que pensaba en todo momento. Por las mañanas, según me levantaba, me pesaba para ver, apuntaba en un cuaderno cuánto pesaba cada día, si había engordado 100 gramos, 200 gramos, si había adelgazado. Y bueno, al final se reduce todo a eso, a contar calorías, pegarte atracones, después de los atracones vienen las purgas, pero como que dejas de lado toda tu vida. Y solamente se reduce a que eres eso. Era eso. Y además tú eras plenamente consciente de que eso era tóxico para ti. O sea, eras consciente, pero aún así era como una adicción, ¿no?
Era una adicción completamente. Yo sabía perfectamente lo que me estaba haciendo y lo que le estaba haciendo a mi cuerpo. Llegó un momento en el que tampoco fue suficiente con las purgas y empecé a tomar laxantes. Fíjate. Madre mía. Pero bueno, yo sabía lo que me estaba haciendo, lo que pasa es que, hablando mal y pronto, me la pelaba. Ya. Yo tenía mi objetivo, que eran 40 kilos en ese momento. Y realmente ahora lo pienso, digo, o sea, evidentemente el peso era lo de menos. Lo que tenía yo era una autoestima completamente baja y no sabía cómo gestionar de una forma sana todo lo que me estaba pasando en ese momento y exploté por ahí. ¿Y cuánto tiempo duró realmente la parte más activa del trastorno, ¿no? Cuando realmente lo estás llevando a cabo? Pues yo te diría que desde los 13 hasta los 16 años. Fíjate. Madre mía, 3 años. 3 años. Estuve 3 años muy mal. Después empecé una relación con mi pareja actual y la verdad que me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Creo que fue una tirita, ahora pensándolo ahora, fue una tirita completamente porque pues ahí ya tenía donde enfocar mis problemas, mis miedos, mis inseguridades, las enfocaba de otra forma. A día de hoy ya no necesito esa tirita, he trabajado mucho, he ido a terapia y estoy encontrando otras formas sanas de saber tapar cuando te vienen esos pensamientos, inseguridades, etc. Oye, lanza a favor de las tiritas que muchas veces son necesarias te iba a para decir, echar un cable en el proceso. Sí. Porque, oye, una tirita, si te puede Dejas dar un de sangrar. empujón, si te puede dar un empujón a empezar a avanzar Totalmente. hacia un camino un poco más sano para ti, feten, bendita tirita. Sí. Te queremos. Te tirita. queremos. Tal Totalmente. cual. Oye, y una pregunta que se me estaba ocurriendo ahora, porque antes estábamos hablando, cuando hemos hablado de hacer este episodio y demás, yo recuerdo que nos estabas contando cómo empezó esa parte más adictiva del trastorno del TCA con respecto a los elogios que tú recibías del exterior. Claro, porque me cuando has tú leído de la mente. ¿Te he leído de la mente? Estaba repasando y he dicho, ay, se me está quedando fuera esta parte. Sí. cuando tú empiezas a notar que además está funcionando Claro. el hábito tóxico que tienes porque el resto de gente te está reconociendo lo guapa que estás y lo maravillosa que estás desde que te Eso, la descubres. verdad, Es un falso refuerzo positivo. La verdad que al te agarras. fue criminal y aquí me gustaría recalcar que cualquier persona que tenga un cambio físico, tanto se ha engordado como se ha adelgazado, nunca, por favor, hagáis comentarios sobre su cuerpo, de cómo se te nota, estás mejor, estás peor, porque no tienes ni idea de lo que está pasando esa persona. Y sí, evidentemente yo cuando bajé de peso recibía constantemente elogios, qué bien te queda, la carita se te ha quedado más delgada, qué guapa estás. También es verdad que empecé a gustar más a los chicos, entonces yo me reforzaba y fue bastante criminal. Yo recuerdo una foto, Pali, que tenemos en un parque, que sales agachada así sonriendo y literalmente se te marca la clavícula, pero como si estuvieses viendo solamente los huesos. Y en ese momento, fíjate, yo personalmente no caí. Yo caí después. Es que también fue algo muy progresivo. Fue algo muy progresivo. Es verdad que fue poco tiempo, pero en ese momento es que teníamos 13 años, Sí. 14. Entonces, en ese momento no te das cuenta. Yo a todo esto voy a decir que este tipo de trastornos se llevan en completo silencio. Yo, evidentemente, no se lo conté a absolutamente nadie. Y bueno, voy a hablar ahora de una cosa que sí es verdad, se lo contaba a alguien. Me hice una cuenta en Twitter. Y en ese momento había una página en internet que se llamaba Mis Amigas Ana y Mía. Creo que cualquier persona que sobre el 2010 haya pasado por esta situación sabe de qué página le estoy hablando. En esta página era catastrófica, te daban muchísimos tips sobre cómo vomitar si que se enteraran tus padres, sí, de verdad. Sobre cómo esparcir el plato de comida. O cómo esconder la comida o dársela a tu perro para que no se dieran cuenta de lo que estabas haciendo y de cómo ocultarlo. Y bueno, también te decían que no se lo contaras a nadie porque si se lo contabas a alguien te iban a internar etc. Y después te invitaban a unirte a una página en Twitter que tenían y yo ahí es donde hablaba. Esto creo que no se lo he dicho nunca a nadie, ¿eh? Me está pareciendo muy fuerte esto. Es muy fuerte. Tenía una página en Twitter y yo contaba, hoy he adelgazado tanto, me he comido solo 20 calorías, etcétera. Fue muy criminal. O sea, había una red de apoyo. Había una red enorme y no os digo que era pequeña. Bueno, había un hashtag incluso que era algo de Thigh Gap.
Yo lo recuerdo. El hashtag, bueno, pues como esos, había un montón más de hashtags en Twitter que fomentaban eso y bueno, fomentaban... Ay, de verdad, es que Sí, no, sí. no sabemos lo que hacemos, tío. No. Oye, Pali, ¿cómo fue este momento? O sea, cuando tú pasas del desarrollo del trastorno a de repente decir, quiero modificar esto, no me gusta lo que estoy haciendo, quiero empezar a sanar. ¿En qué momento, no sé, fue por agentes externos, por gente que te dijo, oye, esto no está bien? ¿O fuiste también tú misma que dijiste, me he cansado de esta dinámica que llevo conmigo misma, me estoy destrozando? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Fue un poco mezcla. Yo recuerdo que una vez exploté como una palomita y me quedé pegada en las paredes. De hecho, fue unas fiestas que recordaréis seguramente. Claro. Ahí fue un grito de ayuda que pegué. Pero es verdad que pegué ese grito de ayuda en una fiesta borracha y después al día siguiente dije, madre mía, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo acabo de contar esto? Y ahí es verdad que bueno, mis más allegados, vosotras, entre ellos, os disteis cuenta de lo que estaba pasando y me tendisteis la mano. Aquí voy a hacer un inciso y es que si uno no quiere cambiar, no lo va a cambiar. Porque es verdad que mientras me tendisteis la mano yo hubo mucho tiempo en el que lo seguí manteniendo. Intentaba, sabía que tenía que parar, pero a la vez no quería. Es una adicción al final. Entonces, como cualquier adicción, como cualquier adicto a la cocaína, a las drogas, o bueno, no sé si puedo decir esto. Sí, no pasa nada. No sé si os banean. No pasa nada. Pues no pasa como nada. cualquier adicto, si tú no quieres cambiar, si tú no quieres dejar una adicción, no la vas a dejar. Ya. Es complicado. Además, cuando te ves en el papel de quieres pedir ayuda, pero a la vez no quieres la ayuda, ¿no? Tal cual. Estás en un punto de autodestrucción tan grande Sí. que sabes racionalmente que necesitas salir de ahí y dejar de hacerte daño, pero es una... O sea, hacerte daño supone una parte de recompensa Sí. que es lo que te hace hacerte adicto a esa recompensa. Porque yo Sí. quiero preguntarte, ¿cómo entran las autolesiones en este tema? Bueno, como bien he dicho antes, nunca es suficiente. Entonces vas entrando en una espiral, empiezas con una dieta, sigues con contar calorías de forma exhaustiva, de repente empiezas a restringirte comidas, después de restringirte comidas directamente dejas de comer, pero luego ves que eso no es sostenible, entonces tienes hambre constantemente, porque yo recuerdo en esos años que yo tenía un hambre voraz, pero me encantaba tener hambre. O sea, si yo sentía el estómago vacío, decía, estoy haciéndolo bien hoy. Esa es la falsa recompensa. de la que te Exactamente. hablaba. Después de eso vienen las purgas y ya después de eso llegó un momento en el que estaba tan adentrada en una espiral negra que empezaron las autolesiones. Porque con las autolesiones pasa mucho que sientes que no eres válido y que necesitas hacerte daño porque lo que estás haciendo es tan malo que te castigas porque sabes que lo estás haciendo mal. Pero sin embargo también encuentras un punto de placer en hacerte ese daño, ¿no? En meterte ese castigo en el cuerpo. Sí. Entonces es una relación viciosa con la autolesión, al igual que lo es en este caso con la comida. O sea, no... Tengo otra no es pregunta que real. se me ha ocurrido sobre la marcha. ¿Llegaste? Entiendo que sí, pero ¿tú consideras que llegaste a hacer de tu trastorno una zona de confort? Completamente. Y claro, porque antes cuando hablábamos del tema de pedir socorro, yo lo entiendo como que en cierta parte quieres gritar y pedir ayuda, pero hay otro 50% de ti que dice, déjame en paz. Sí. Que ya lo hago gestiono yo. yo, cuando eres completamente consciente de que necesitas ayuda, pero también es un poco tu zona de confort, que tú te la has estado gestionando por mucho que sea un hábito tóxico, que tú estás ahí dentro sin que nadie te moleste y al final a veces una ayuda incluso puede ser alguien que te genera presión, ¿no? Sobre todo con este trastorno tan concreto que yo imagino que cuando la gente se empezó a dar cuenta, porque yo me acuerdo en el cole de estar en el comedor sentadas contigo y termínate eso. ¿Cuánto has comido? Y eso imagino que dentro del trastorno tiene que ser agobiantísimo que una persona esté contigo de, no, pero come más, no, venga, una cucharada más. Yo, o sea, os lo agradezco muchísimo a día de hoy porque os implicasteis de la mejor forma que pudisteis, tanto vosotras como mis más allegados, que saben quiénes fueron los que se implicaron. Pero es verdad que si quieres ayudar a una persona en este tema, es muy complicado porque tienes que tener ciertos conocimientos que a día de hoy
si no vas a un profesional no te los van a dar. Y efectivamente, como antes has contado, si a una persona que está teniendo un TCA le obligas a comerse un plato, que a mí me pasaba en el colegio, recuerdo que también hubo un momento en el que o sea, los profesores ya lo sabían, porque lo hablé con la que era la psicóloga en ese momento, y empezaron a vigilarme para que no fuera al baño después de comer. Porque claro, si tú a una persona le estás obligando a comerse un plato y esa persona está pensando que se va a morir si se come ese plato entero, yo evidentemente después buscaba la manera de ir al baño. Y sí, todo eso fue un poco contraproducente, pero realmente a día de hoy lo pienso y fue la forma en la que la gente me estaba diciendo estoy aquí. Ya. Así que yo agradecida, evidentemente. A día de hoy, si me lo vuelven a preguntar, pedir ayuda. Si tenéis a un familiar cercano, si tenéis a un familiar cercano, a un amigo y no sabéis cómo ayudarle, acompañarlo, pero pedir ayuda va a ser la mejor forma que vais a tener de saber entender qué es lo que está pasando, porque yo, bueno, a todo esto, más de una vez he escuchado ¿pero por qué no comes? Ya. Pero come. Ya, sí me pero ¿por qué encantaría, pero vomitas? no, ya. No vomites. Ya. Y es como, no estés triste. Literalmente es el no te rayes Sí. del TCA. ¿Estás triste? No estés No triste. estés triste, no te rayes. Bueno, pues come un poco, hija. Tampoco Claro, y es- eso además, ese tipo de comentarios hacen efecto rebote completamente. Total. O sea, lejos de ayudar, yo entiendo que igual la intención es buena, pero lejos de ayudar solo perjudica. Entonces, llegados a este punto donde, porque claro, o sea, estar en la otra parte de esta historia, en el que tú ves a una persona que tú quieres, que tiene este problema y no sabes qué hacer, ni qué decir, ni cómo ayudar, ni si te estoy agobiando si te vigilo o si te dejo en paz estoy fracasando en el proceso de ayudarte. ¿Qué aconsejarías tú que la gente que tenga un familiar, un amigo, alguien a quien quiere mucho, que sabe que está viviendo esto, qué tips puedes dar para echar un cable, aunque sea indirectamente? Compañía. Compañía, estoy aquí para lo que necesites. Si quieres hablar del tema, no te voy a juzgar. Puedes hablar de lo que quieras. Si necesitas ayuda, estoy dispuesta a ayudarte. Si necesitas que me coma esto contigo, me lo como. Si no quieres comértelo, no te lo comas, pero vamos a buscar ayuda juntos. Y compañía, como bien he dicho antes, hasta que una persona no quiera cambiar, no va a cambiar. Pero siempre va a ayudar sentirte querido, sentirte acompañado y sentir que tienes una persona en quien apoyarte cuando te den estos picos, por así decirlo. ¿Y cómo fue tu proceso personal de recuperación? O sea, ¿cómo recuerdas tú ese catalizador de decir, esto ha sido lo que ha impulsado mucho mi mejora, ¿no? Pues puede ser un psicólogo, puede ser una conversación o muchas. Bueno, ¿cómo fue ese proceso tuyo de recuperación? Yo a día de hoy no considero que esté recuperada al 100%. Diría que lo tengo en modo avión, por así decirlo. Es verdad que yo dejé de purgarme, dejé de restringirme las comidas y de pasar hambre cuando, como bien os he dicho antes, conocí a esta tirita. Pobrecito, le estoy llamando tirita. Julián, eres la tirita. Te quiero. Me ayudó. Bueno, yo creo que me sentía muy sola y cuando empecé esta relación me dejó de hacer falta. Pero es verdad que todo el trasfondo, la baja autoestima, la ansiedad, la depresión y ese pensamiento de que no eres suficiente sigue estando ahí. Entonces, a día de hoy lo estoy trabajando. Es verdad que he tenido recaídas después de los 16 años. Un TCA es como una vocecita, un monstruo que tienes ahí que en los momentos más bajos de tu vida siempre va a estar ahí y te va a decir, no eres suficiente, deberías de dejar de comer, deberías de... Es el diablito. Es un diablito, tal cual. Y a día de hoy lo tengo en modo avión. Normalmente lo tengo silenciado, pero es verdad que cuando pasan cosas, que a todo el mundo nos pasan cosas y tengo algún tipo de problema en mi vida, vuelve a aparecer ese diablito. A día de hoy sé decirle fuera, pero cuesta mucho, evidentemente. ¿Sabes en lo que me estaba acordando? Quiero preguntarte, que esto es un poco sobre la marcha, pero quiero preguntarte, a día de hoy, ¿qué papel ha tenido la nutrición en tu relación con la comida? Porque
has mencionado antes el tema de las dietas, ¿vale? Y Sí. yo también quiero hacer desde aquí un llamamiento al tema de esta cultura de la dieta, ¿no? Que hay, bueno, que ha habido durante muchísimos años, que no vale para nada. O sea, no vale para absolutamente nada. Comer sano no es comer lechuga, ¿vale? Tal cual. Y comer insano no es comerte una hamburguesa. No Tal lo cual. es. Y comer sano no es comer poco. Exacto. Tampoco. Efectivamente. Entonces, ¿qué papel, o sea, qué papel ha tenido la nutrición para ti aprender sobre la parte más científica de los alimentos? Es decir, no por gusto también, pero sino Sí. como de entender qué función tienen, ¿no? Sí. Bueno, no soy ninguna forofa en nutrición tampoco, pero es verdad que he intentado informarme. Hace relativamente poco fui al nutricionista y desde aquí un saludo, si nos está viendo. Te conocemos todos, al Nutri del barrio, tal cual. Y yo llegué con la intención, porque, bueno, he cambiado mucho de vida últimamente, ahora estoy en un trabajo mucho más sedentario, entonces he cogido peso, es algo que está ahí. Y cuando cogí peso fue como que empezaba a venir el diablito. Entonces dije, vamos al nutricionista. Y yo llegué en la primera sesión y le dije, bueno, quiero que me pongas una dieta sana para poder adelgazar de forma sana. Y me dijo, tú no vas a adelgazar. Me dijo, no, yo no te voy a poner una dieta para adelgazar, te voy a poner una dieta para que tengas una buena relación con la comida y para que aprendas a comer bien y tengas los nutrientes que necesitas. Pero me dijo, tú ahora mismo no necesitas adelgazar, porque me dijo, de hecho, te prohíbo que te peses, te prohíbo la báscula a día de hoy, no sé cuánto tiempo llevo sin pesarme. Mejor, no sé cuánto peso, no quiero saberlo, da igual. Y bueno, eso, he intentado tener una relación buena con la comida a día de hoy. Evidentemente sigo trabajando en ello y sigo teniendo a veces sentimientos de culpa cuando me paso con ella, pero bueno, hay que intentar evadirlos. Cuando a veces siento que llevo una semana a lo mejor comiendo fatal, digo, bueno, pues vamos a redirigir estos pensamientos tóxicos en algo sano. Intento hacer ejercicio, ir al gimnasio, cuidar mi alimentación y bueno, al final es ir redirigiendo de la mejor manera que se pueda y no entrar en la espiral. Ya. Oye, y una pregunta que me interesa muchísimo, porque hemos preguntado muchas cosas que son un poco hurgar, meter el dedo en la llaga, pero yo te quiero preguntar algo y quiero que me seas 100% sincera y que te eches un montón de flores, porque no te mereces menos, como el vestido que llevas. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ti, de tu proceso, de lo que has conseguido y de la persona que eres ahora? Lo que más me enorgullece a día de hoy es que, como bien has dicho antes, salí de mi zona de confort, dentro de mi inconformidad. He intentado aprender, he intentado formarme dentro de lo que puedo, tanto con la nutrición como con deporte, etc. Y sobre todo, que es en lo que se basa el TCA y en lo que se basa la ansiedad y en lo que se basa este podcast, salud mental. Porque todo, tú puedes comer bien, tú puedes ir al gimnasio, que si no te centras en tu autoestima, en tu salud mental y en trabajar de dónde viene realmente todo esto, el resto no importa. Y en la aceptación un poco, ¿no? También de Sí, decir lo iba a esto. decir justo ahora. Iba a decir, la aceptación habrá sido algo que has tenido que trabajar, seguro. Sí, sigo trabajando en ella, ¿eh? Hombre, claro, sigo teniendo mis días, eso... como todos, claro, al final. Pero sí es verdad que... Juega un papel importante al final. Muy Sí, importante, yo creo. Sí, tal cual. Sí. Yo quería preguntarte, ¿crees que a día de hoy dices que no es un tema superado en el sentido de que te va a acompañar, ¿no? Pero lo tienes eso, como tú decías, en modo avión. ¿Crees que a día de hoy, aun teniendo este nivel de raciocinio y habiendo puesto mucha lógica en el tema y habiendo pasado muchos años, habiendo trabajado mucho, ¿crees que una parte de ti sigue teniendo esta asociación de términos inconsciente de si adelgazo estoy más guapa, si engordo estoy peor, si hago esto me valido más que si hago esto otro, ¿no? ¿Tú sí crees que mantienes esa asociación a día de hoy? A veces sí. Intento no tenerla, intento cambiarla. Además es que, coño, el otro día vi un TikTok que decía, en el momento en el que te mires a ti como ves a tus amigas, todo Mira, cambia. Es justo lo que en el capítulo anterior nos decías tú. ¿En serio? Es así. Pues me pasa que pues tengo amigas que a lo mejor antes estaban muy delgadas y ahora han subido un poquillo de peso y yo las miro y digo, coño, es que está guapísima, es que se le ha quedado una cara perfecta, es que, joder.
Y es verdad que a mí hay días que sí, hay días que no, hay días que me miro y digo, coño, estoy monísima, qué cuerpazo. Es que lo estás. Y qué curvas, y qué tal. Y hay otros... Es que real. Es que me vais a disculpar el pibón de amiga que tengo, vamos. Lo sabe Dios. Y es verdad que hay otros en los que me juzgo. Ya. Pero bueno, creo que un poco como todo. También forma parte de eso. Ya, lo que pasa que como todos, pero yo no todo el con un mundo matiz tiene diferente. Con un matiz exactamente, diferente, no todo el mundo tiene ese correcto. condicionamiento. Exactamente. Pali, yo quería preguntarte, ya en la parte de salida, ¿no? Y cambiando un poco la perspectiva, porque me parece muy importante, no sabemos quién nos oye, ¿no? Y a lo mejor nos puede estar oyendo una persona que crea que alguien de su entorno pueda estar pasando por lo mismo o que intuya, ¿no? Y entonces, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué nos dirías a todos los demás? ¿Qué señales empezar a captar en la gente de nuestro entorno? No para cerciorarnos de que hay un problema, porque eso solamente lo va a saber la persona, sino para tender una mano, ¿no? Para decir, oye, ¿qué señales tú crees que son importantes de estar al Alertas, loro? ¿no? Sí. Sí. Bueno, pasa que es un tema un poco complicado porque es verdad que con la anorexia las señales suelen ser bastante más obvias, pero la bulimia es un fantasma, es completamente silencioso. Entonces, si una persona tiene anorexia, pues las señales te podría decir que son cambios drásticos en el peso, puede o no puede ser. A lo mejor tienes cambios en el peso y no tiene nada que ver, Sí. pero esto obviamente partiendo de la base de que puede ser y puede que no. Sí. Por eso te decía, no son señales de decir, como ha pasado esto, entonces es que tienes este... Tal cual. Sino para la gente que pueda estar intuyendo que hay alguien de su entorno que pueda estar Sí. sufriendo esto, que luego puede ser que no, simplemente, oye, cerciórate. Sí. En mi caso, cambios drásticos en el peso, quizás llevar ropa más holgada, body checking. El body checking, yo, es que bueno, todos los días me medía, me pesaba, me miraba al espejo. Si ves que una persona está todo el rato como y mirándose el Michelin y esto y lo otro, puede ser un indicio. Pero en cambio en la bulimia, por ejemplo, pasa todo lo contrario, que es un fantasma. Una persona puede pesar 120 kilos o más y ser bulímica y no está justificado. no estar variando en su cuerpo tal cual, y no tiene nada que ver, No está porque al final justificado. la anorexia evidentemente por lo que lleva, que es dejar de comer, adelgazas, pero la bulimia, hay gente que se da muchos atracones, vomita y de repente se da un atracón y no lo vomita, entonces es un poco difícil, pero si por lo que sea sospechas que alguien podría estar pasando por eso, yo te diría que de la forma más asertiva que se pueda, hablar con esta persona y decirle, oye, yo he notado un cambio en ti, no sé si estás bien. Evidentemente no increpar y decir oye, tienes nada, este problema, no, simplemente, oye, he notado que estás un poco cambiado últimamente, te pasa algo, estás bien. Simplemente decirte que si quieres hablar de cualquier tema, estoy aquí para apoyarte, si quieres ayuda, te puedo ayudar. Y si no, simplemente voy a seguir aquí. Ya. Y esto es más como un llamamiento hacia, en este caso, las familias, ¿no? Porque es con quien más tiempo pasamos cuando somos más pequeños, ¿no? Si tú ves que tu hijo, tu hermana o no sé, deja de comer o está teniendo este tipo de señales, no ir directamente a no hagas esto porque entonces vas a tener este problema y entonces Es que eso hace efecto rebote. Sí, efecto rebote completamente. ¿no? Sino como más cómplice. Más no cómplice. en el sentido de te apruebo lo que Sí. estás haciendo, sino oye, puedes contar conmigo, ¿no? Sí, y en este caso, por ejemplo, si es tu hijo o tu hermana o cualquier persona, ofrecerle siempre ir a terapia. No necesariamente, explicarle que no necesariamente por eso tiene que dejar los hábitos que está teniendo, pero sí que los entienda y sí que entienda de dónde viene y sí que entienda trabajar, porque al final el hábito uno lo va a cambiar cuando quiera, pero si trabajas la autoestima va a ser muchísimo más fácil. Y sobre todo que te den esa información, ¿no? Creo que es muy importante Tal porque cual. además cuando entramos vulnerables de edades vulnerables, aparte de que ya no solo esa persona en cuestión, y mira que tú has dicho que esto puede ocurrir con todos los pesos, todas las edades y todo se puede generalizar mucho, pero sobre todo cuando somos más pequeños, a lo mejor brindar esa posibilidad de que le den información a esa persona de lo que le está pasando y de que lo que está haciendo no va a ser más sano que quizá otros métodos que le puedan ayudar más, igual puede ser una buena alternativa para el resto cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Decirle, oye, pues vete a un especialista que probablemente te va a ayudar a entender y a mejorar un poco lo que... Sobre todo,
para que no vayan a la página de Twitter de turno a buscar ahí la Bueno, información. a día de hoy ¿no? O sea, están vetadísimas. hombre, menos mal. ¿no? Ya no estamos en el 2010, gracias a Dios. Pero igual te digo, sí, pero las ratas si lo salen por buscas, todos los rincones. exactamente. O sea, si buscas, seguramente, encuentras. Buscas, encuentras. Efectivamente, seguramente. entonces es mejor obtener la información desde el punto de vista más sano a dejar la libre información a manos de cualquiera, que la información que vas a buscar en ese momento va a ser para hacerte más daño. Tal cual. Totalmente. Creo que ahí está el... Oye, y yo sé que ya has dado un montón de mensajes, pero así uno para el final del capítulo, un mensaje que tú, habiendo pasado por esto, puedas dar a toda la gente que pueda estar en un punto parecido al que tú has estado o no sé, tú O como indicios, ¿no? Que- Claro, tú sabiendo ya lo que es de primera mano, porque nosotras no podemos dar un consejo con conciencia, ¿qué le dirías a esta gente? Si os referís respecto a los indicios antes de que se desarrolle Antes, durante. el TCA o durante, yo diría que prestéis mucha atención a los hábitos que estáis empezando a generar antes de ya tenerlos en vuestra rutina, que cualquier cosa en el extremo es mala, tanto las dietas como contar calorías, como el ejercicio mismamente en extremo también es malo. Y siempre, y lo más importante, si hay algo, o sea, si tienes una baja autoestima, hay algo que no está bien, si tienes ansiedad, siempre lo mejor va a ser recurrir a un profesional. Y si por lo que sea no puedes hacerlo o no te lo puedes permitir o cualquier cosa, pide ayuda, acércate a tus más allegados, cuéntaselo a alguien, háblalo con alguien, pero no te lo calles. No te quedes tú en tu espiral solo, porque siempre si tienes a alguien que te acompañe va a ser un poquito más llevadero. Como no lo normalices, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Pali, por compartir tu historia. Es un tema muy delicado, y los que te hemos acompañado lo hemos sufrido contigo, no desde primera mano, lógicamente, porque eso lo has sufrido tú, pero es muy valiente. Por hablarlo ahora y por haberlo afrontado de la forma en la que lo has afrontado. Yo también te quiero dar las gracias. Creo que abrir tus tripas delante de cámara sin saber quién va a estar detrás escuchando es algo muy complicado. Creo que eres muy valiente por reconocer todo lo que te ha pasado, por reconocer y ser tan sincera con que a día de hoy tengas todavía demonios y monstruos que te siguen saliendo de vez en cuando. Eres una tía espectacular, que te lo digamos nosotras, ya estás acostumbrada, pero de verdad, no lo dudes. Sigue trabajando en ello, que sé que lo vas a hacer. Estamos muy orgullosas de ti, mucho, muy agradecidas contigo. ¿Me vais a hacer llorar? Pues hazla llorar. No es malo, ¿eh? Llorar. No. Y nada, que de verdad que gracias, que estamos encantadas, que eres maravillosa y que para adelante con todo siempre. Ah, y otra cosa muy importante, Pali, o pisas ¡O te pisan! ¡Ay, Dios! Me encanta. Pero puedo contar, no me da tiempo, ¿no? Sí. Bueno, a todo esto, Laura era mi gran defensora en el colegio y en el instituto. Y Laura, yo era una niña muy pasiva, lo voy a contar así muy cortito, y siempre me repetía, es que me lo voy a tatuar, Laura, o sea, de verdad te lo digo. Me decía, Pali, o pisas o te pisan, coño. Y ya ves si está pisando ahora, pero pisando Sí. fuerte. Estoy súper orgullosa. Muchas Te queremos. gracias, Nos mucho. vemos en el próximo En capítulo. el próximo capítulo. Recuerdo muy rápido, estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram para adelantos y también en TikTok. Y nada, que pedazo de estreno. Bueno, Oye, y pedazo de chicas, estreno. muchísimas gracias por tenerme aquí. Nunca había hablado del tema en redes sociales ni nada, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión Bueno. abrirme aquí con vosotras en casa al final, y agradeceros sobre todo pues que me abráis. Es un momento poético poder dar la plataforma a una de nuestras mejores amigas a hablar de algo que ha sido tan importante en nuestras vidas en conjunto. Yo la verdad que os lo agradezco es muchísimo. como que y- de repente... Y nosotras a ti, cariño. bueno, yo creo que ha llegado el momento de las Venga, cervezas, sí. ¿no? ¡Hala! Adiós. Chao.